queridos amigos de la ANAFINET, que me permitan estar con ustedes en algunas ocasiones aquí a través del sistema de videoconferencia. Invitándote a que te afilies a la Asociación Nacional de Fiscalistas.net. A Santi, por favor, póngales aquí en el chat la liga para que vayan a visitar la página. Mientras yo pongo aquí el tema de la charla de hoy. Al rato, mis estimados amigos, voy a publicar aquí en mi página web este artículo al cual he titulado Preguntas y respuestas comunes sobre el CIROC. Y para recordarte, pues, ¿qué es el CIROC? El CIROC son las iniciales de lo que significa el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción. Por ahí hubo algún post anterior en el cual le dimos las gracias al SATIC, porque para empezar el SATIC era un nombre bastante inapropiado. ¿Se acuerdan lo que quería decir SATIC? Era Sistema de Afiliación de Trabajadores, y a través de SATIC no afiliábamos a trabajadores. Estoy revisando aquí un post anterior que quiero enseñarte, pero no aparece. Lo que voy a hacer es ir a buscar la noticia que te publiqué el año pasado acerca de la aparición del famoso CIROC. Está. El año pasado, entonces, el Seguro Social nos informó acerca de la aparición del famoso CIROC, desapareciendo al anterior SATIC. Mira, aquí aparece el anterior director de Seguro Social y el nuevo, y no me aparezcan notificaciones. Estoy esperando a mis amigos del grupo de Telegram. Tengo un grupo en Telegram, aquí lo puedes ver, cual tú puedes chatear con este servidor, y te puedo decir que en este grupo de Telegram ya somos 636 miembros. Pues eres bienvenido. Descárgate Telegram a tu smartphone. Incluso pues esta es la aplicación de escritorio. Pues, prácticamente me la paso conectado la mayor parte del tiempo aquí frente a la computadora. Entonces aquí tengo mi grupo de Telegram. Somos 636 miembros. Bueno, estamos practicando el CIROC. No te me desvíes. Lo que pasa es que los invité y no he visto a nadie aquí conectado. Bueno. El tema de hoy, mis estimados amigos, es acerca de precauciones que debemos de tener con nuestros contratos de obra. Déjame, te voy a abrir mi curso que tengo del CIROC. Lo vas a ver ahorita en vivo y a todo color, pero claro que no lo vas a ver todo, vas a ver solo una parte, la parte que me interesa. Vamos a ver, aquí, déjame te pongo la lámina que tiene que ver con las precauciones que debemos de tener con nuestros subcontratistas. Déjame, son estas láminas que tienen que ver con aspectos de prevención con nuestros subcontratistas. Acuérdense, muchachos, que la industria de la construcción es una de las actividades económicas más importantes de nuestro país. La industria de la construcción es una de las actividades de las más importantes de nuestro país, y lo que pretende el Seguro Social mediante el control de lo que tú estás construyendo, mi estimado ingeniero, definitivamente es un trámite administrativo, pero está fundamentado en el reglamento de la construcción. Déjame te traigo la lámina que habla de fundamentos del CIROC. Encontramos en el artículo 12 del reglamento
del seguro social obligatorio para los trabajadores de la construcción o aquellas personas que han sido contratadas por obra o por tiempo determinado en relación con la construcción. Entonces dice el artículo 12 que el patrón deberá informar al instituto las incidencias de obra de construcción correspondientes a la suspensión, renovación, cancelación y terminación de la obra dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de incidencia, utilizando los formatos autorizados. Autorizado, mis estimados, es el CIROC. Ese es el fundamento de este sistema que está en el reglamento del Seguro Social Obligatorio. Entonces, ¿quién debe registrar sus obras en el CIROC? Pues todos aquellos que realicen alguna actividad de la construcción, física o moral, que se dedique a la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil, o aquellas personas físicas o morales que realicen alguna actividad relacionada que sea en la modalidad de contratistas. Esto lo vemos en el reglamento de afiliación en el artículo 196. Esas son las actividades propias de la construcción. Entonces hay que remitirse a ese artículo. Vamos a verlo para que sepas qué es lo que tienes que hacer. 196. Vamos a buscar la actividad 41. Las construcciones y edificaciones de obras de ingeniería civil. Construcción de edificaciones en la fracción y la clase, todos son clase quinta. Y además la actividad en específico que tú realices, pues aquí la ubicas dentro de las fracciones 411 y 412. Construcción, reparación, reconstrucción, demolición, topografía, cimentación, perforación, alumbrado. Aquí puedes ver entonces si tu actividad que realizas tiene que ver con la construcción. Y acá están las que realizan los contratistas especializados. Por ahí me decía, oiga, pero yo nada más instalo aires acondicionados. Ah, pues mira, aquí estás en la fracción 421, grupo 42 es de la construcción. Nada más que a ti te aplica el factor de prima media de la clase número 4. Ok, entonces ya vemos quiénes son los sujetos obligados. Entonces normalmente estos sujetos obligados son tanto el contratista o el propietario de obra más todos sus subcontratistas. Bueno, ¿y qué precauciones debemos de tener con ellos? Vámonos pues a nuestra lámina de prevención con los subcontratistas. Todo esto es lo que vemos en el curso del CIROC. Es una probadita. Bueno, ¿qué debemos de tener? Si nosotros somos propietarios o contratistas, ¿cuál es la documentación que debemos de tener a fin de poder estar en posibilidades de que en materia de revisión por parte de la autoridad no tengamos ningún problema? A ver, aquí tengo llamadas, pero es por el Messenger. El link para la charla en el post. No, me voy a tardar escribiendo. Bueno, vamos a ver por acá, no hay preguntas. Bueno, si se pierde el audio, Francisco, pues es problema de su conexión de internet. Yo estoy conectando vía cable, no estoy sujeto a los vaivenes de las conexiones Wi-Fi. Pues yo le sugiero que se conecte vía alámbrica a su módem para que no haya interferencias. Ok, entonces estamos platicando acerca del contra de las o cambiar de navegador, puede ser. Entonces, documentación que debemos de tener con el contratista
y con cada uno de los subcontratistas. Fíjense, muchachos, que hace 2 años fui a visitar a una constructora. Me invitaron a su campamento. Entonces, toda esta documentación, había una persona, un trabajador, que se dedicaba exclusivamente a controlar la información de los subcontratistas. Y por ahí empezamos, ¿no? Porque es un mundo de información. El hecho de que al ser tú contratistas comienzas a bajar la información hacia abajo, sí se vuelve pesado el manejo de esta información. Entonces, debemos de tener, número 1, el contrato de obra, el registro patronal de ese contratista o subcontratista. Que ellos ya hayan registrado registro de obra ante el CIROC. Número 4, yo podría pedirles los comprobantes mensuales y bimestrales de pago de cuotas de la Seguridad Social, esto es IMSS, IMSS mensual y bimestral. Así lo dejamos. IMSS. Porque hay algunas actividades que no son sujetas a Infonavit. Nos interesa amarrar la información con el Seguro Social. Infonavit en su caso. Porque puede tratarse de un contratista especializado y ellos tienen contratados a sus trabajadores por tiempo indeterminado, son permanentes. Estrictamente, pues a ellos no les aplica el CIROC, pero hay algunos propietarios de obra o contratistas que les exigen a sus subcontratistas que registren su obra ante el CIROC. Y como número 5, oficio de conclusión de trámite ante el Seguro Social en caso de haber solicitado y efectuado una autocorrección. Sería lo que nosotros cuidaríamos con los subcontratistas. Y vamos a ver lo del contrato de obra. Vámonos para acá. Y después necesitamos saber, tenemos que identificar qué es un contrato de obra. Y por aquí nos apoyamos con los tribunales, con la Suprema Corte de Justicia. Por ahí existe una jurisprudencia que nos ayuda a definir qué es un contrato. Y hay 2 modalidades que utilizan los ingenieros cuando celebran contrato de obra con sus subcontratistas. Entonces, fíjate lo que dice aquí este criterio de la Suprema Corte. Se tiene que el contrato de obra a precio alzado, en primer lugar. Esa es la primera definición que vamos a estudiar. Es por el cual una persona física o moral se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra, quien lo contrata. Quien se obliga a pagar por ella un precio cierto, en donde el objeto de este contrato es la obra concluida y ejecutada. Entonces nosotros hacemos un contrato de obra con nuestro subcontratista, en el cual decimos que él es el encargado de construir un salón de clases de 20 metros cuadrados, 5 metros de largo, 4 metros de ancho, 5 por 4, 20 metros cuadrados. Ese va a ser el contrato de obra. Y por regla general el precio pactado que hayan fijado las partes es inalterable. Y para eso te voy a pagar 50,000 pesos para construir ese salón, salvo el caso de excepción que legalmente se consigne de acuerdo voluntarios. En dichos convenios, el precio de la obra se pagará al entregarse esta, salvo convenio en contrario. O sea, yo pudiera irte pagando por la construcción de esa obra que pactamos, que es de 50,000 pesos, yo podría pactar irte pagando por estimaciones de obra, por ejemplo, o cada mes, cada quincena. Eso ya lo estipularíamos en este contrato de obra a precio alzado.
Por su parte, el contrato de obra de precios unitarios se estipula el pago a base de estimaciones. Te acabo de decir una barbaridad, haz caso omiso. Ese es el caso del contrato de precios unitarios. Se estipula el pago a base de estimaciones. Ok, contrato de obra precios unitarios. Por cada periodo determinado, a lo mejor cada mes, yo te hago un pago por una parte de lo que tú has estado construyendo. O sea, esa es la diferencia entre precio alzado y precios unitarios. Okay. A precio alzado, yo pudiera entonces pactar contigo, pagarte hasta el final de la obra, y precios unitarios a base de estimaciones. Okay. Entonces ya identificamos los principales tipos de contratos que se pueden realizar, contratos de obra. Pero aquí lo interesante, muchachos, es que en el caso de los subcontratistas, me he encontrado con esta situación peculiar que es muy común y que se fija dentro de este contrato de obra. Principalmente ese contrato de obra es un documento privado en donde se hace constar la prestación de servicios relacionados con trabajos de la construcción en favor de una de las partes, términos y condiciones que se pacten entre cada uno de nosotros. Lo que pasa, muchachos, es esta situación. Las obligaciones en materia de seguridad social. Y aquí esas obligaciones, en el caso de la realización de este contrato, no puede ir más allá de lo que señala la propia Ley de Seguro Social y sus reglamentos, que los dos reglamentos principales son el de afiliación y el de construcción. La queja muy común que me he encontrado por parte de subcontratistas es que los quienes lo contratan les exigen un finiquito de obra. Primero, establecen de una manera indebida un fondo de garantía. Ese fondo de garantía, pues mientras esté pactado en el contrato de obra, pues es válido. Pero lo que yo les comento a mis subcontratistas es que en el contrato de obra no se establezca este fondo de garantía. ¿Cuáles son las obligaciones en materia de seguridad social que tiene un patrón? En general, un patrón, primero pues es registrarse como tal, ¿verdad? Registrarse como patrón. ¿Para qué se registra como patrón de seguridad social? Porque a su vez tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores. ¿Dónde? Ante el Seguro Social. ¿Cómo los afilia? Pues una vez que ha determinado el salario base de cotización. ¿Vamos bien? Déjenme ver si no hay preguntas por acá. Ok, todo está bien, ¿verdad? Entonces aquí es calcular el salario base de cotización de manera correcta. ¿Por qué calcula el patrón el salario base de cotización? ¿Por qué lo debe calcular de manera correcta? Porque ese es el salario base de cotización, es la base para el pago de las cuotas sobre patronales. Muy importante. Y porque también sirve de base para el correcto pago de prestaciones
dinero. ¿Estamos de acuerdo aquí? Honestamente, dime, ¿cuándo has visto a un albañil pensionado? Por cualquiera de las pensiones que señala la ley del Seguro Social. Pensión de invalidez, pensión de riesgos de trabajo, pensión de cesantía o vejez. Honestamente, yo no conozco a ningún albañil, ningún albañil conozco que goce de pensiones. ¿Por qué? Porque muchas veces los patrones no los afilian, no cumplen con esta obligación, afiliarlos. Luego, no calculan correctamente el salario básico de cotización. Luego, entonces, las cotizaciones que debiera tener este trabajador de la construcción no aparecen de manera correcta. O no aparecen semanas, y si aparecen, aparecen con un salario base de cotización que no es el real. Bueno, vamos a continuar platicando acerca de las obligaciones que tienen los patrones en materia de seguridad social. La prima de riesgo de trabajo, que la debe de determinar anualmente. ¿Qué otra obligación tenemos en materia de seguridad social, muchachos? En el caso de la construcción, tendríamos registrar las obras, y sus incidencias. ¿Cuáles son estas incidencias? Pues son cancelación, reanudación. ¿Por qué cancelas una obra? A lo mejor te faltó dinero. Reanudas cuando ya consigues dinero. Exactamente. Cancelación, reanudación, terminación, suspensión y terminación de la obra. Hay una nueva obligación, que es la de reportar bimestralmente el avance financiero, cuánto te has gastado en relación a tu obra. ¿Qué es lo que necesita saber el Seguro Social? Saber dónde estás construyendo, qué estás construyendo, cuánto tiempo te vas a llevar en esa construcción y cuánto te vas a gastar. Efectivamente, amiga Majo, vamos a ponerle aquí F, llevar un control administrativo por año u obra. Será la G. Obligaciones en materia de seguridad social. Yo creo que con eso tenemos, ¿verdad? Entonces, si estas son nuestras obligaciones en materia de seguridad social, ¿por qué en el contrato de obra quien me contrata me obliga a solicitarle al Seguro Social un finiquito de obra? Para empezar, ese finiquito de obra no existe. Por eso yo les comento a mis subcontratistas, no establezcas en tu contrato de obra ningún fondo de garantía. Fíjate muy importante lo que te voy a decir. El Seguro Social te revisa todas estas obligaciones. Si tú vas a realizar una obra, esto es lo que te revisa el Seguro Social. En cuestión de la construcción, al Seguro Social lo único que le interesa saber es cuántos metros vas a construir. El Seguro Social no debe de cobrarte en función
a los metros cuadrados que tú vas a construir. Eso existe en el reglamento, en el artículo 18, pero cuando tú incumples en cualquiera de estas obligaciones. Por eso es importante, muchachos, en materia administrativa, estar aquí, agarrarte al ingeniero, sentarlo aquí y enseñarle a que estas son mis obligaciones, o bueno, que estas son sus obligaciones en materia de seguridad social. Si, ingeniero, si tú cumples con estas obligaciones, el Seguro Social no tiene por qué cobrarte cuotas omitidas con base en una estimación de metros cuadrados de construcción. Sí necesita la información Seguro Social y sí se la damos aquí donde dice en el inciso G. Vamos a ponerlo esto aquí a través del CIROC. Todo esto te revisa el Seguro Social. A ver, ustedes que son por ahí contadores y que me imagino que tienen dentro de sus clientes algún patrón común y corriente que no sea constructor, coméntenle a los demás muchachos contadores que llevan una empresa constructora. Cuando nos llega una revisión del Seguro Social, esto es lo que nos revisa, hasta el inciso F. Es más, hasta aquí. Y bueno, un control administrativo, esto obviamente se refiere a la nómina. Entonces, esto es lo que nos revisa el Seguro Social en materia de obligaciones patronales. Al constructor solamente se le adiciona el inciso G. Por ahí se me puede pelar alguna obligación, pero es pequeño. Estas son las principales. Por eso me interesa decirle al ingeniero, estas son, ingeniero, estas son las obligaciones principales. Y cuando el Seguro Social nos revise, esto es lo que va a verificar. Vamos a suponer, muchachos, que ustedes incumplen en cualquiera de esas obligaciones, de estos incisos, estas, de la A a la F a la G, si fueres construcción también. Principalmente lo que el Seguro Social le interesa es la lana. La lana que está aquí en el inciso D, que es el pago de las cuotas patronales calculadas sobre un salario base de cotización real de cada uno de nuestros trabajadores. Eso es lo que nos revisa el Seguro Social, principalmente. Entonces, si incumplimos en el pago de cuotas, ¿qué hace el Seguro Social? Nos envía una notificación de cuotas omitidas. Pero esas cuotas omitidas son ¿de quién? De los trabajadores. Entonces el Seguro Social nos debe de dar una cédula de diferencias desglosada por trabajador. Yo estoy suponiendo, muchachos, que tú afiliaste a los trabajadores, pero que de alguna manera no pagaste las cuotas. ¿Se te olvidó? Entonces, ¿qué es lo que hace el Seguro Social? Te hace una notificación de esas cuotas omitidas, desglosándote esas cuotas trabajador por trabajador. Al notificarte, tú tienes un plazo de cumplimiento, que normalmente es de 15 días hábiles. ¿Qué pasa con el ejecutor? Una vez cumplido este plazo que tú tienes para aclarar o pagar, si no aclaras y no pagas, entonces regresa el notificador, ahora sí, a imponer el procedimiento administrativo de ejecución. Hasta aquí estamos bien. Esto implica ya el embargo. Vamos a suponer que te dice el notificador, debes de cuotas
100,000 pesos. Al embargarte y rematar los viernes, embargo y remate de bienes, ya sabes que eso tarda bastante tiempo, resulta que el IMSS recupera únicamente 70,000 pesos. ¿Qué pasa con los 30,000 pesos que quedaste debiendo? Porque ya remató tus bienes. Esos 30,000 pesos los lleva a cuentas incobrables. O pérdida. Entonces, tú eres un subcontratista. Tú incurriste en todo esto. Si eres subcontratista, incurriste en esta omisión de cuotas omitidas, ¿qué pasa con esos 30,000? Inteligente al momento en que elaboras el contrato de obra con quien te está contratando. Porque en el caso de incumplimiento en materia de seguridad social, el IMSS te cobra a ti. Tú eres el incumplido, no el contratista. Tú fuiste quien omitió cumplir con estas obligaciones y por tanto el Seguro Social te cobró a ti. Fíjate, vamos a ver nuestro curso. Y te voy a regalar de mi curso esta jurisprudencia muy importante. Obligaciones, dice el título de la jurisprudencia, dice obligaciones derivadas de la Ley del Seguro Social y el Reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. Punto y guión. Ojo, esto es lo importante. Caso en que se celebre un contrato para la ejecución de las obras a precio alzado o bajo precio unitario. No importa la modalidad en que hayas celebrado el contrato. Aquí lo importante es que en alguna de las cláusulas de este contrato, tú especifiques que las obligaciones en materia de seguridad social son tuyas, no son de quien te contrata, porque así lo señala en el cuerpo de la resolución de este tribunal. Fíjate lo que dice. Si en el juicio se logra demostrar con las documentales pertinentes, ¿cuál es la documental pertinente? Pues el contrato. Que se contrató a una empresa que se encargaría con elementos propios. Claro que no vas a contratar al compadre, ya sabes que el compadre es un desobligado, le contratas a una persona física o moral, pues con solvencia económica y moral. O sea, vas a contratar a una persona seria, para que no tengas problemas. Y de todas maneras, fíjate, a una empresa que se encargaría con elementos propios de las obras de construcción. Entonces, esta es quien tiene para el efecto el carácter de patrón, viéndose la contratante liberada de las obligaciones de entero de cuotas obrero-patronales que se originen con respecto a los trabajadores de la construcción. Si te fijas la importancia de contar con el contrato de obra, no importa la modalidad que tú celebres con tu contratista. Recuerda, estoy yo en el papel de subcontratista, alguien me contrató, porque normalmente quien me contrata
es el que me obliga a tener un fondo de garantía para el caso de que yo incumpliera con mis obligaciones en materia de seguridad social. Pero ya lo vimos, que si yo incumplo con estas obligaciones, el Seguro Social me tiene que cobrar a mí como subcontratista. Entonces, ¿cómo te liberas tú de la responsabilidad si tú fueras el contratista? Mediante la aplicación de esta jurisprudencia. Entonces, por eso a mis subcontratistas les hago mucho énfasis. Muchachos, los obligados son ustedes, no quien nos contrata. Entonces, no se dejen que en el contrato de obra les establezcan algún fondo de garantía. No. ¿Por qué? Porque si hay incumplimiento, el incumplimiento del Seguro Social únicamente les va a cobrar a ustedes. Ve el punto 3.3. Este es el punto 3.3. El Seguro Social se quedó con 30,000 pesos por cobrar solamente de lo que remató, de lo que te remató a ti, subcontratista. Únicamente pudo recuperar 70,000 pesos. Y los otros 30,000 que debías, ya no los cobró. Ahí se quedó. ¿Tú crees que el Seguro Social va a ir con el propietario de la obra a querer cobrarle estos 30,000 pesos porque tú incumpliste en pagar? No. ¿Y cómo se protege el contratista o el dueño de la obra? Con este criterio del tribunal. Pero tú, subcontratista, no vas a llegar a ese extremo. Lo haces plasmar en el contrato que tú vas a firmar con quien te está contratando. O sea, esa es la precaución principal que yo veo, muchachos, que es una problemática que he localizado en todos mis cursos del CIROC. Al momento que estamos analizando las obligaciones patronales, pues todos los subcontratistas levantan la mano y me dicen, oye, entonces, ¿cómo evito que quien me contrata me pida un fondo de garantía? Yo, pues, lo primero es convencer a quien te contrata de que el fondo de garantía pues, es, digamos, abusivo. No es ilegal, puesto que tú lo estás plasmando en el contrato de obra. Pues, mientras esté ahí, pues lo debes de cumplir. Por eso, ¿cuál es la recomendación? No establezcan contratistas o subcontratistas, no establezcan en el contrato de obra ninguna cláusula que se refiera a fondo de garantía y sobre todo en materia de IMSS. O sea, ¿cuál es el temor? Es que si tú no pagas IMSS, el IMSS se va a venir contra mí. Ya lo vimos que no. Entonces, aquí con esta jurisprudencia, muchachos, le demostramos a quien nos contrata, oye, el IMSS, si yo tengo problemas con el IMSS se queda conmigo, contigo no se va a ir. Va de nuevo, si tú eres contratista o eres dueño de la obra y te da miedo el Seguro Social, no te preocupes. Con esta jurisprudencia, lo importante es que tú celebres contrato de obra y que en ese contrato se establezca que quien es responsable del Seguro Social es el subcontratista. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa es la idea que debe de existir en la industria de la construcción. Ambas partes, contratista y subcontratista. Primero es que el contratista no tenga temor. Si acaso hay incumplimiento en materia de seguridad social, es problema del subcontratista. No es del contratista. Esa es la materia principal de la precaución que debemos de tener cuando firmamos un contrato de obra. Que ambas partes estén seguras de que quién tiene la obligación ante el Seguro Social. Pues aquel que tenga trabajadores. Yo soy dueño de la obra
yo contrato a un despacho, a una constructora, para que me realice la construcción. Yo no tengo trabajadores, por eso contrato a la constructora. La constructora es quien va a tener los trabajadores. Entonces, Seguro Social, entiéndete con quién tienen los trabajadores. Me dice una constructora, ok, yo gané una licitación. Estoy ocupado, ahorita se me fue. De cuál es la responsabilidad en materia de seguro social. Entonces, me decía la constructora, ya me acordé. Oye, licenciado, yo soy una constructora, yo tengo mis propios trabajadores, mi contador, mis ingenieros, algunos que tengo contratados de manera permanente. Ya sé que por tener trabajadores permanentes no me aplica el CIROC ni el reglamento de la construcción. Pero obviamente que la obra que voy a realizar, voy a necesitar contratar subcontratistas para que ellos me realicen o me ayuden con ciertas partes de la obra. Perfecto, ingeniero, no hay ningún problema. Todos los contratos de obra que usted celebre con esos subcontratistas, usted no va a tener problema de seguro social. ¿Por qué? Porque usted, quien va a realizar esa parte de la obra, por ejemplo, el salón de clase, ya ves que gané la obra, este salón de clase, esos 20 metros cuadrados, pero me dice el ingeniero, oye, yo no tengo al yesero, mi personal permanente pues es el ingeniero, el contratista, el superintendente de obra, ese es el que lo tengo contratado de manera permanente. No quiero contratar albañiles, voy a subcontratar la obra del enyesado del salón. Entonces, para eso voy a contratar a un yesero. El yesero me dice que a su vez tiene sus propios trabajadores. Perfecto. Entonces, ese subcontrato de la especialización del yesero, en el contrato de obra, tú vas a establecer en una de las cláusulas que en materia de seguridad social, el yesero es responsable de sus trabajadores. ¿Qué tiene de responsabilidades ese yesero? Todo esto. Que tenga su registro como patrón, que los afilie a los trabajadores, que calcule el salario. Más. Yo no sé y no me va a importar si cumple o no. Si no cumple, Seguro Social se va a ir sobre él. Pero bueno, para efectos de no tener problemas, pues yo le pido a ese subcontratista, oye, cada mes dan el pago de cuotas, pero solamente de esa hora, porque a lo mejor ese yesero no solamente tiene contrato conmigo, sino tiene contrato con otros contratistas, ¿no? Eso es perfectamente normal que en la construcción, si yo me dedico a la construcción, no nada más tengo una obra, a lo mejor tengo 2 o 3. Conforme va avanzando la obra, yo voy trabajando con quien me contrata. Pero bueno, quieres protegerte como contratista, pues pídele pues que te dé una relación del cumplimiento de estas cosas, ¿no? Que esté registrado como patrón, que haya afiliado a los trabajadores de esa obra, pues te tiene que dar un listado, ¿no? Pues contraté a Francisco, a Guillermo y a Héctor, a 3 yeseros. Bueno, ¿pagaste las cuotas de ellos 3? Pues sí. Bueno, entonces nada más enséñame el SUA, donde venga que registraste en el CIROC, que ya te dio el CIROC ese número de obra, y que con el SUA a ellos 3 los relacionaste. O sea, eso es lo que yo amarraría. Pero acuérdate que el SUA te da el pago total, la relación total. Bueno, hay un reporte en el que únicamente te podrá dar a quienes diste de alta en ese número de registro de obra. Pero el pago total de las cuotas viene por todos los trabajadores de ese yesero. Entonces no solamente tiene a Felipe, Francisco y a Guillermo, a lo mejor tiene a Ivette, a José Antonio y a Julio en otra obra. Entonces, todo el total de las cuotas de esos 6 trabajadores viene en un solo listado. Entonces a mí que me interesa que tenga 10 obras, me interesa la obra que
que yo le adjudiqué. ¿Ves? Por eso en cuestión de construcción necesitamos sentarnos con el subcontratista y decirle, oye, en el contrato voy a establecer que en materia de seguridad social la responsabilidad es tuya. Y yo me reservo el derecho, no te voy a retener ningún fondo de garantía, dado que el Seguro Social, si tú incumples, te cobrará a ti, a mí, nunca. No hay responsabilidad solidaria. No existe eso, muchachos. El Seguro Social no se va a ir en materia solidaria contigo. Existe la responsabilidad solidaria, pero sobre todo en materia de subcontratación no relacionada con la construcción, es en otras áreas de actividades económicas. Pero en materia de la subcontratación no, en materia de construcción no. Aquí es más difícil que exista aquello de la subcontratación, a menos de que yo fuera intermediario y me dedique a dar a los albañiles a esa otra persona físico-moral. ¿Cómo evitamos la responsabilidad solidaria? Pues con la aplicación del contrato y que en el contrato se establezca específicamente eso de que las responsabilidades en materia de seguridad social son a cargo de quien tiene los trabajadores que van a ejecutar esa obra en específico. Pues con eso ambas partes se protegen. Yo como subcontratista respiro porque ya quien me contrata no tiene por qué retenerme fondo de garantía. Y yo como contratista ya sé que el Seguro Social, en caso de que incumpliera este subcontratista, pues hasta ahí se queda el Seguro Social. Porque quien incumplió fue aquel, no yo. Entonces, cóbrale a él. Ok, lo cobras, lo embargas, rematas y recuperas. Lo que no alcanzaste a recuperar, vais. Francisco, muchos lo que hacen es que te dan una relación de trabajadores registrados, pero esos trabajadores no los tienen registrados hasta IMSS. No te preocupes, Francisco. A final de cuentas, si ya tienes celebrado el contrato de obra y ves que en alguna cláusula no se establece la responsabilidad en materia de seguridad social, modifiquen el contrato sin ningún problema y ya no te preocupas. Si él mete o no mete a los trabajadores o los tiene dados con un salario base de cotización falso, pues no es tu bronca, es bronca de él. Chicos, los invito a este próximo mes de septiembre. Voy a tener un curso aquí en Ciudad de México. Te invito a que vayas a mi página web, www.sotoasesor.com, en la sección cursos. Aquí te presento el calendario de eventos que voy a tener. Ayúdame, vas a tener tu posibilidad de capacitar a tus auxiliares. Alguna vez me dijo un usuario, licenciado, yo tomé el curso con usted, pero no tengo tiempo de capacitar a mis trabajadores, entonces se los voy a mandar a usted. Perfecto. Aquí tengo mi curso que voy a tener el próximo 1 de septiembre, aquí en Ciudad de México. Es un curso diplomado Seguro Social e Infonavit. Vamos a tener 2 sesiones. En 15 horas vamos a ver todo lo relativo con la seguridad social, Seguro Social e Infonavit, antecedente de la seguridad social, concepto de salario. Vamos a aprender a integrar el salario, cuáles prestaciones son integrables, cuáles no son integrables, el seguro de régimen obligatorio, cálculo de las cuotas y también de las aportaciones del Infonavit, cómo calcular los puntos, cómo retenerle al trabajador, cómo utilizar la UMA, los créditos de vivienda que son en vez del salario o la UMA. Vamos a platicar del CIROC también, el reglamento de los trabajadores de la construcción. Te invito a que te inscribas y así como este usuario que
se capacitó conmigo y no tenía tiempo de él capacitar a su gente, pues me los va a mandar. Y pues yo los atenderé con mucho gusto en ese próximo diplomado, aquí en Ciudad de México, el próximo 1 de septiembre. Pues aquí están los datos, los voy a poner aquí en el chat, en mi página web. No, Ivette, no es en línea. Próximamente lo voy a tener en línea, pero ténganme paciencia. Lo voy a poner aquí en el chat mi página de los cursos para que los puedas consultar. Sale. Aquí está el link de los cursos para que veas. Es la página que te estoy presentando aquí. Aquí está el próximo curso, que es el 1 y 8 de septiembre. 2 sábados. Vamos a platicar acerca de IMSS e Infonavit. También quiero ir a Cuernavaca. En Cuernavaca tengo abierta la fecha. Todo va a depender de las inscripciones que hagan ustedes. Vayan también a mí a la página para que vean dónde se pueden inscribir. La fecha en Cuernavaca la tengo abierta. Va a depender del número de gente que se suscriba. También voy a la ciudad de Puebla. Voy a Puebla el próximo 20 de septiembre. Jueves 20 de septiembre. Ya una vez que ya diste el grito, no te preocupes. Ya una vez dado el grito, también vamos a platicar acerca de IMSS e Infonavit. Aquí va a ser un poquito más resumido el curso, porque solamente es un día. Jueves 20 de septiembre, ciudad de Puebla. Ahí te espero. Ahí están los datos de dónde te puedes inscribir. También para el 22 de septiembre voy a tener el taller de nóminas. También en 2 sesiones, en 2 sábados, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la elaboración de las nóminas. 22 y 29 de septiembre. El martes 25 voy a León. Todos mis amigos de allá de la ciudad de León y alrededores, los espero para el curso de pensiones. Todo lo que quieres saber acerca de cómo pensionarte mejor, vamos a hacer 1000 ejemplos. Vamos a ver, yo creo nada más 2 horas de teoría y 3 horas van a ser de ejemplos. Les voy a llevar, miren muchachos, hay 1000 ejemplos de cómo pensionarse. Entonces te voy a llevar todos los que yo tengo y alguno de ellos tal vez se ajuste a tus necesidades. Entonces, en León nos vemos el martes 25 de septiembre. Esos son mis próximos eventos. Tengo ya programadas salidas en octubre. En octubre probablemente vaya a Monterrey. En noviembre voy a Guadalajara. Voy a Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Entonces, aquí voy a poner la publicidad. En cuanto me pasen mis contratantes, la publicidad aquí la voy a poner en mi página web, calendario de cursos. Ahí puedes verlo en mi página web. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. A Abel, a Ángel, Angélica, Betsabe, Claudio, Daniel, Edith, Elizabeth, ETG, Eunice, Felipe, Francisco, Héctor, Ivette, José Antonio, Julio, Lau, Lisbeth, Luis Eduardo, Majo, Marlene, Martita, otra Marta, otra Mari Huerta, Mari Carmen, Nancy, Roberto, Rosalba, Rosy, Veraver y Yair. Martita en Monterrey, es probable que sea también el de pensiones, Martita. Pensiones o construcción. Cualquiera de los dos va a ser. Les dejo aquí mis datos de contacto, por favor. Cualquier duda, estamos aquí a la orden. Ahí están mis datos. Ahí está la página web. Mi número de celular, WhatsApp. Descárgate Telegram. Intégrate a los más de 630 participantes en mi grupo de Telegram. Formas de contacto conmigo tienes muchas y 1000. Ahí está mi Twitter, está en mi Facebook. Agrégame como tu amigo, sígueme por Twitter y agrégate al grupo de Telegram. Nos vemos pues en una siguiente ocasión. Agradezco mucho nuevamente a mis amigos de Anafinet que me faciliten el salón de videoconferencias y con ustedes en 1 hora de su tiempo.
Cualquier duda, estoy a sus órdenes y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda ser feliz porque no es opción, es obligación. Hasta la próxima.